Me sentí en ese momento como, no sé, fue una mezcla de sentimientos de soy el mejor, ahora no, ahora como le he dicho que no sé hacerlo y como que ahora no soy nadie, ¿sabes? Y este chico, el manager, me respondió. ¿Crees que lo hiciste mal entonces? Era una microtransacción, era una cosa muy rara. Era una estafa piramidal. Pero, o sea, hasta el punto de que la empresa era tan insolvente, de que me acuerdo que todos los días la gente se dedicaba a jugar al LOL, al League of Legends. Me interesa mucho saber la opinión de una persona que lleva, hemos dicho, 7-8 años trabajando en el mundo del software. ¿Cómo ha cambiado el panorama? Ha cambiado muchísimo. ¿Cómo lo vives tú? O sea, ¿qué te supone? ¿Quieres que avance más rápido? ¿Quieres que deje de avanzar ya, si puede ser, por favor? Yo creo que es la gran revolución del siglo, probablemente, y estamos en 2026. De aquí a 1, 2, incluso hasta 5 años quizás, si me apuras un poco, no creo que haya muchos cambios significativos. Discrepo bastante. O quizás 5 sí, pero rollo, en 1, 2, 3 años, yo creo que las cosas más o menos van a salir igual. Yo creo que en uno... Deja que... No te dejo porque quiero hablar yo. Es dar instrucciones precisas. Al hablar con la IA, cuanto más preciso seas capaz de ser en cuanto a lo relevante, en cuanto a lo necesario para resolver los problemas, mejores resultados obtendrás. Bienvenidos a Git Push Live, el podcast donde subimos a la nube nuestra forma de ver la vida. Hoy nos acompaña un programador joven que lleva muchos años en el sector de la programación y que nos va a contar muchas cosas sobre cómo él ve el mundo del software. Él es Jesús Valera, bienvenido. Hola, gracias. Muchas gracias por estar aquí, por prestarte para este pequeño experimento, para este podcast. Y bueno, vamos a empezar directamente yendo al grano. Cuéntanos un poco de ti, háblanos de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo has llegado hasta donde estás? ¿Dónde quieres ir? Vale, muchas gracias por la oportunidad del podcast. Mi nombre es Jesús, soy de un pueblo de Murcia, Caravaca se llama. Tengo 29, casi 30 años, unos 7 años, 7 y medio de experiencia como software developer. Vale. Actualmente vivo en Berlín. Un poco mi historia fue que que esto es un melón bueno que sí que podemos tratar después. Vale. El módulo superior de informática aquí en Caravaca. Luego hice una distancia. Vale. Porque tú hiciste DAM aquí en Caravaca, en presencial, y luego hiciste DAO a distancia. Correcto. Hice DAM, que fueron 2 años, para la gente que no conozca cómo funciona aquí en España. Luego son 2 años, son como año y medio, o sea, el primer año y la mitad del segundo es presencial, y luego la segunda mitad del segundo es trabajando en una empresa real. Las prácticas. El FCT. Correcto. Entonces yo lo que hice el módulo superior de informática de DAM, desarrollo de aplicaciones multiplataformas. Sí. Y me tocó una empresa en Murcia. Que de hecho esto también es gracioso. Tengo también otro hermano que hizo el mismo módulo antes que yo. Y él me recomendó, mientras yo estaba terminando el segundo, Sí. primero que intentase hacer un Erasmus. Que de hecho lo pedí al instituto, pero por motivos que no venían al caso, al final no pudo ser. Vale. ¿Y por qué te decía que pidieses un Erasmus? ¿Simplemente por amor al arte o porque lo había hecho antes y había tenido buena experiencia? Sí, él hizo también lo mismo. Hizo primero DAM, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, y DAO después, desarrollo de aplicaciones web. Para DAM hizo igual, se quedó también en un pueblito, en una empresa de Murcia. Y después hizo DAO y allí hizo las prácticas en un pueblito al norte de Alemania llamado Lübeck. Vale. Él entonces me recomendó que yo hiciese lo mismo que él, pero pero saltándome la parte de hacer el módulo a distancia. O sea, que directamente saltase cuando terminase el módulo de Caravaca, saltase a hacer el Erasmus. Y esa fue un poco también mi intención inicial. ¿Por qué? Tenía interés de probar trabajar en otro país. En ese momento España estaba como un poco cansado por temas sociales, políticos. ¿De qué año estamos hablando? ¿Qué época era?
Pues ya hace también bastante. Tengo 7 años de experiencia, pues ponle como 8 o 9, por lo que Vale. terminé y luego estuve también el año de distancia. Si estamos ahora 2026, réstale 8, sería 2024. Perdón, 18, 2018, Bueno, ¿no? sí, 2018. He hecho mal, muy mal la. bastante mal. De hecho, si te digo la verdad, yo iba a hacer el cálculo también mental, pero como tengo mi cerebro, las matemáticas están un poco rotas, he preferido callarme y dejar que alguien lo haga por mí. Sí, fue en el 18. 17-18. Concretamente 16-17. Ahí fue Vale. cuando terminé O sea, el. tu plan, o sea, tú hiciste DAM en presencial. Sí, Y en principio tu plan era cogerte un Erasmus e irte a hacer las prácticas a otro país. sí, Pero no fue así. correcto. Porque hiciste las prácticas en Murcia y al mismo tiempo y te contrataron. No. Esto es lo que estaba comentando. Mi hermano me recomendó que hiciese Erasmus. Al final no pudo ser. Y me tocó una empresa en Murcia. Y me dijo, bueno, ahora que vas a quedarte en Murcia, no seas tonto y no dejes que sea el centro educativo, el instituto, el que elija la empresa por ti. Vale. Eso significó que fui yo el que se fue a entrevistar a las propias empresas. Vale, esto me parece bastante interesante. De cara a la gente que nos pueda escuchar, a futuro junior, a la gente joven que está haciendo un camino similar al tuyo. Porque lo normal no suele ser lo que tú estás contando. Lo normal suele ser hacer el grado. Cuando llega la hora de las prácticas, pues normalmente es el centro el que va asignando qué empresa le toca a cada alumno. Y al final es una cosa bastante importante porque muchas de las veces en la empresa en la que caes, si te contratan, te vas a especializar en esa tecnología, en ese sector, en ese ámbito. Entonces al final como que marca muchísimo tu futuro el puesto y la empresa en el que caigas. Entonces, no sé, por eso me parece muy interesante el hecho de que sea el alumno el que se mueva y el que lo busque, eh, tratando de buscar aquello que más se amolda a lo que a él le gusta o hacia donde él quiere crecer. Porque si no, al final estás tirando una moneda al aire Correcto. y esperando a ver dónde cae y cruzando los dedos a ver si hay suerte. Efectivamente. De hecho, yo ya tenía, por suerte, como he comentado, tenía este hermano mayor, que ya pasó todo eso antes que mí. Sí, como que abrió el camino un poco. Efectivamente. Y entonces yo ya tenía como claro lo que quería hacer. Yo ya tenía claro que quería ser o Android developer o backend developer. Vale, mola. Fueron como los dos caminos que yo ya elegí más o menos. El por qué hice eso, o sea, fue la recomendación de mi hermano, el ser yo el que se presentase a las empresas. En Murcia hay un centro llamado CEIM, que es algo así, no recuerdo exactamente, pero es tipo Centro Empresarial de no sé qué de Murcia. Sí. Centro Empresarial, algo Industrial Bueno, de Murcia. sí, un Bueno, no importa. conjunto de empresas ubicadas en un mismo sitio físico. Correcto, eso es. Un edificio grande donde hay muchas startups pequeñitas y en cuanto la startup empieza ya a despegar, como que se van de ese sitio. Sí. Ese sitio está también al lado de la universidad. Pero bueno, eso es para lo más piquis. El caso fue que fui yo, o sea, justo cuando empecé como la primera evaluación, en Navidad decidí yo de ir a Murcia. Entonces estuve como mandando, o sea, entré a la página oficial del CEIN. Vi todas las empresas que están allí en ese edificio y fui enviando un email empresa a empresa que veía que podía medio encajar lo que yo hacía con la empresa en sí. Vale. Sí, un poco lo que decíamos. Tú tenías claro que querías dedicarte a Android o backend y por tanto en vez de esperar a que fuese el centro educativo el que te dijese vas a meterte aquí y a lo mejor termina en base de datos, por ejemplo, Claro. te moviste para buscar aquellas empresas que más te pudieran ofrecer lo que te interesaba. ¿Lo conseguiste? Sí. Recuerdo hacer ese viaje, entrevistar como a 4 o 5 empresas. Una de ellas era un jefe super guay que me dio muy buenas vibras. Y al final de todo, como que tuve que elegir entre dos. Una que tenía como mucho más potencial que esta que te he dicho del jefe, que era como El jefe guay, no sé jefe qué. guay. Y luego la otra que era como mucho más pequeñita, pero como que me ofrecieron el oro y el moro. Dicho malamente. ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres con eso? Cuando hice la entrevista, como el sitio ya se veía como era una sala blanca vacía,
4 ordenadores, 4 gente ahí de prácticas también. Vale. No pintaba bien, así de Claro, lo que... ahora lo pienso y no pinta bien. Es una empresa que de hecho es lo que fue, una empresa que se dedica a coger gente haciendo las prácticas y viven a partir de eso, de gente... aprovecharse un poco. Claro. Pero ellos me vendieron como que era un sitio con gente joven, muy activa, que eso cuando tú eres joven quieres estar Claro. rodeado de jóvenes, Claro. pero en verdad lo que tú quieres es sobre todo ganar experiencia y conocimiento, visto ahora un poco más con perspectiva. También lo que me contaron fue que tenían como 8 o 10 proyectos con los que trabajaban, que justamente yo podía hacer mi propia elección dentro de la propia empresa, elegir si enfocarme más en esta aplicación que era PHP de un proyecto de camiones o no sé qué, enfocarme más en esta otra que es otra cosa, no recuerdo bien, o también tenía un proyecto que iba a entrar justo recién, nuevo, que iba a ser una aplicación Android de cero con muy buena pinta. Vale, entonces, perdona. ¿Te convencieron entonces por el aspecto de las posibilidades de diversidad de proyectos? O sea, no fue porque te ofrecieran más dinero, ni mejores cosas, ni nada, sino, o sea, a ti lo que te convenció fue que te dijeron, mira, tenemos un montón de proyectos disponibles y tú vas a poder elegir en cuál quieres trabajar y vas a poder crecer hacia la dirección en la que tú te quieres enfocar. Exactamente. Vale. Y también eso fue para ellos en parte una moneda al aire, porque si no apruebas el curso, ellos como que me dijeron a mí que sí, y si no apruebas el curso, si hubiera repetido, que no fue el caso, de hecho fue el que top 3 de los que mejores notas sacaron de mi, Un fuerte aplauso muchas gracias, de mi, ¿cómo se llama? de tu promoción. De mi promoción, gracias. De hecho fue el segundo, pero bueno, No, fuerte aplauso. no fuiste el primero, así No, la boquita. me ganó otro chaval. Que yo tenía mi lucha interna contra él no lo sabía, pero yo luchaba contra él me ganó. O sea, en tu cabeza había una competición entre los dos y él mientras Él en de, su mundo siendo feliz. él de Chile y yo por dentro calcomido. Puedo, esto ya un side joke, Sí. repetir algún examen que saqué como un 8 o así, porque él sacó un 9 de 10. Y luego estábamos como 3 que éramos sobresaliendo de la clase y el Sí. resto como en la parte de atrás, en la cola. Entonces me acuerdo que era un examen de base de datos, por ejemplo. Yo saqué un 8, pero yo quería llegar al 10. Y el del 10 dijo, yo saqué un 10, a mí me da igual. Yo saqué mi 8, o sea, pero yo quería apuntar al 10 para disputar contra él. Y luego el resto de gente estaba en 3, 4, 5. Vale. Y cuando se enteraron que yo estaba repitiendo el examen, querían pegarme. Digo, pero tú has sacado un 8, ¿qué haces repitiendo si yo que lo intento y no puedo, con un 5 me di con un canto en los dientes? Sí. Y tú que has sacado ese 8 quieres repetirlo, y yo sí quiero repetirlo. Hasta la profesora me dijo, ¿quieres repetirlo seguro? Sí. Y yo sí. Nada, me quedé con un 8 otra vez. Pero bueno. Pero lo curioso es que si ese compañero no hubiera estado, o sea, si ese compañero hubiera sacado un 7, tú no hubieras repetido el examen. Efectivamente. Tú hubieras seguido con tu vida de Chile, hubieras pensado, soy el número 1, no sé qué. Siempre. O sea, literalmente lo que estaba pasando ahí era la competición entre Cristiano Ronaldo y Messi. Sí, Pero en tu cabeza. correcto. Bueno, y volviendo un poco más al tema que estamos antes hablando. Sí. Al final la empresa esta como que me ofreció más, como que se interesó más en mí. Bueno, volviendo un poco salto al... Sí, bueno, cuando estabas tú decidiendo entre una u otra, Sí. al final esa ganó porque como que te trató mejor en esos primeros contactos, te dio mejores sensaciones, aunque no supiste ver los red flags Claro. de que una habitación blanca con 4 ordenadores y 4 becarios, porque te faltaba obviamente experiencia Muchísimo. Recuerdo... y te fijaste en las palabras que decían, no en lo que veías. Sí. Y como te dijeron, oh, sí, aquí va a crecer, aquí va a ser el mejor, no sé qué, no sé cuántas, pues tú dijiste, oh, qué bien, yo quiero ser el mejor para adelante. Y te metiste ahí y ya está, y por eso elegiste esa en lugar de la otra. Sí, también recuerdo en la primera entrevista que tuve con la empresa, con esta. Bueno, creo que fue de hecho la segunda. Fui un día, me hicieron como bienvenido, esto es lo que tenemos. Trabajamos con esto. Y yo, vale, genial, gracias. Y me fui. Luego fui como 2 o 3 días más tarde de nuevo. Y ya fue como la entrevista, ¿sabes? Y recuerdo que fue un poco el jefe de esa empresa hablándome a mí. Y yo era una mesa de estas de trabajo, un escritorio. Sí. De estas de madera así sólida, ¿sabes? Como
Sí, bueno, de acuerdo. Una mesa, Una mesa de madera, una vaya. mesa de madera. Y entonces, como que yo se me veía un poco, digamos, lo que era el pecho, no sé si me veía, El sí, techo lobo. se me veía de esto hacia arriba, pero lo que era de aquí hacia abajo no se me veía. Iba en calzoncillos, como en el teletrabajo. No, no, no. O qué quieres. Y claro, de aquí hacia arriba, yo como muy serio, muy de, por supuesto, yo conozco mucho, yo controlo, no sé qué. Vale. Pero de aquí hacia abajo, me acuerdo que estaba temblando, Hostia. o sea, estaba por dentro diciendo, me va a decir que no, estoy muy nervioso, me costaba hablar. El chico se dio cuenta, pero el chico dijo, a mí me interesa este joven que ha venido aquí, me interesa, carnaza para la empresa, para adelante. Ya está. Y lo que quería decir antes, rápidamente, es que la empresa como que yo fui allí, tuve esa predisposición, yo dije a la empresa que la empresa me gustaba a mí, y la empresa dijo, perfecto, Vale. queremos este chaval. Si yo hubiera repetido que a lo que fui antes, la empresa como ya hizo la apuesta conmigo, se hubiera quedado sin ningún tipo de becario. Entonces por esa parte yo un poco con miedo. Luego cuando se enteraron que yo fui el número 2 de mi promoción, ya fue como, perfecto, un canto a los dientes. O sea, es lo último que esperábamos. Este es un chico que controla. Sí. Vale. Y entonces, empezaste las prácticas y tal. Y fue un desastre. Horrible. Fue un fracaso absoluto. Fue horrible. Vale, esto quizá pueda ser interesante de cara a, repito, a nuevas generaciones, a gente joven que esté empezando, porque al final se aprende de la experiencia de los demás. Entonces, cuéntanos un poco, o sea, bueno, entrando en los detalles que tú consideres, si, eso ya como tú veas, pero cuéntanos un poco por qué fue horrible, más que nada también para que la gente joven pueda ver esos red flags que quizás que quizás no lo verían de normal porque tú mismo no lo viste hasta que no fue tarde quizás, Sí. no estoy seguro. Y también un poco pues para que las empresas traten de no seguir esos patrones, de tener un poco más de empatía y de cuidar un poco más a sus trabajadores aunque sean becarios, joder. Ahora entro eso, pero antes voy a hacer un pequeño salto Sí. de vuelta. Cuando yo le dije a mi profesor, que esto es una pregunta que se quedó en el aire también, el que ya había hecho yo mismo las entrevistas a empresas, mi profesor me dijo, ¿pero por qué has hecho eso? ¿Se lo tomó mal? Se lo tomó mal. El yo haber hecho eso fue en parte porque mi hermano me recomendó que hiciera eso y por otra parte porque tenía miedo de que la empresa, de que el instituto me asignase una empresa que no me gustaba. También partiendo de la base de ese nivel de mirar por encima del cuello al resto de mis compañeros, siendo el número 2 de mi promoción. Mirar por encima del cuello. Del hombro, perdón, mirar por encima del hombro. ¿Qué significa? Es que no estoy seguro si mirar por encima del cuello Sí, igual. es porque para modo. darle un beso en la nuca o Claro. para agarrarle el pescuezo. Encima del hombro, perdón. De acuerdo. Y yo como que me sentía superior al resto, de una forma un poco, sí, visto ahora está feo. Vale, flipado. Era un poquito flipado. Sí, podemos decir flipado. Y yo como que, al final cada uno es un individuo, tú te sientes que es el más importante de todos, ¿cierto? ¿Y por qué voy a estar yo a la misma altura que otro? Estoy un poco también. Vale. Sí, no, pero esto también es muy interesante porque eso pasa mucho también en el sector muchas veces. El ego del programador. Y muchas veces caemos sin darnos cuenta en pensar que somos los mejores, que nuestro código es el mejor, no sé qué, y al final creo que ahora más adelante irás yendo en esa dirección, que supongo que con los años de experiencia tu aprendizaje habrá ido en la dirección contraria, en la de no hay que creerse el mejor, no hay que ser un tozudo, no hay que estar pensando en... Bueno, ya me dirás tú si sigues pensando que quieres ser el número uno y quieres y te motiva el estar por encima del compañero como te pasaba en el curso, o si quizás has cambiado un poco el chip y ya lo ves más como un trabajo colaborativo, como que el software es una cosa de todo el equipo y que no se trata aquí de ser el mejor y cerrarse ante los demás o incluso llegar a pisarlos, sino todo lo contrario. Sí, 100% todo lo contrario. He tenido como esa época de, sí, como has dicho, de ser el número uno, yo por encima de todos. Pero enseguida ya dije, el mundo real no funciona así. De hecho, uno de los momentos que fueron clave en mi carrera, digamos, fue en una empresa que tuve más tarde, que estaba como mi manager, los dos programando uno al lado de otro. Sí. Era un chico
polaco, le tengo muy buenos recuerdos. Y un día me preguntó de hacer X cosa. Y yo no tengo ni idea de cómo hacer esa implementación. Vale. Esto, perdona, ¿en qué momento temporal estamos ahora mismo? Esto ya fue cuando ya fui a Madrid después de hacer las prácticas. Hice las prácticas en Murcia. No me cogieron. Después podemos entrar un poquito más en eso. Vale. Hice el ciclo... O sea, pero aquí, en este momento, perdona, es que en esta pequeña anécdota que estás contando, Sí, por ubicarla temporalmente. Aquí ya estabas trabajando, Sí. acababas de empezar a trabajar. No, ¿Cuánto tiempo llevabas trabajando más? Tenía 2, 3 años de 2-3 años de experiencia, ok, ya está. Tuve eso, he hecho un poco para poner en contexto. La empresa que he mencionado, después de hacer las prácticas en Caravaca, lo hice la de distancia en Cartagena, me fui a Polonia Erasmus. Después de Erasmus volví a España, estuve en una empresa en Madrid, salté a otra y fue la segunda empresa en la que estuve en Madrid. Después de eso ya salté a Berlín. Vale. En esta segunda empresa de Madrid, justo antes de saltar a Berlín, bueno, de hecho fue el segundo mes en la empresa. Vale, sí. Tenía este manager que era un hombre súper ricachón, súper gracioso, súper inteligente. Y una vez, en ese momento yo también me pensaba que yo era el centro del mundo, que era buenísimo. Y en perspectiva, evidentemente no, pero en ese momento estaba yo también todavía en mi burbuja de soy un junior, pero esto es súper fácil, me veo un montón de vídeos por internet, estoy a tope con todo, he leído un montón de libros, yo soy súper inteligente. Es la típica curva de no sabes nada, Sí. piensas que sabes todo y luego te das cuenta que no sabes nada, ¿sabes? Exacto. Está yo en el momento álgido de pensar que sabías todo porque... Sí. Me dijo que implementase esa cosa. Y yo dije, Dijo, ¿qué, perdón? que implementase una cosa. Implementase X cosas. No recuerdo tampoco qué era ahora mismo. Mm. Y yo como que de momento dije, esto yo no sé hacerlo. Aquí, ¿qué tengo que hacer yo? O sea, con esto yo no contaba. Es algo que yo nunca he leído ni he visto en ningún sitio. Es un caso específico de una necesidad que tiene la empresa que yo no tengo ni idea cómo hacerlo. Vale. Entonces tuve como la cara en blanco, 5 segundos. Me miró el chico. Tendría el chico entonces unos 35. Yo en ese momento tenía 22, 23, o los que tuviera. Mm. Y me dijo, ¿sabes hacerlo? Y yo me tragué todo mi orgullo y le dije, no sé hacerlo. Fue el momento de como, yo que sé hacerlo todo, me ha dicho que haga esto y no sé hacerlo. Vale, ¿cómo te sentiste? Me sentí en ese momento como, no sé, fue una mezcla de sentimientos de soy el mejor, ahora como le he dicho que no sé hacerlo y como que ahora no soy nadie, ¿sabes? Y su respuesta, o sea, por un segundo pensé que se iba a enfadar conmigo. Me vino todo el síndrome de impostor encima. Luego dije también, como, o sea, pensé de nuevo, pero si es una cosa que yo no sé, ¿por qué iba a saber hacerlo? Por otra era como, pero tienes que saber hacerlo, ¿sabes? Y este chico, el manager, me respondió súper pasivo, súper con la sonrisa en la boca. No pasa nada. Normal que no lo sepas. Genial, lo hacemos juntos. Vale. Vale. O sea, a ti, en ese momento en el que estabas mentalmente como en lo más alto, con el ego más inflado, creyendo que lo sabías todo y por tanto cualquier cosa que se te pidiera tenías que saberla, el hecho que te pidieran algo que no sabías, de repente te tambaleó, te destruyó, por así decirlo, te hizo sentir muy pequeño y eso conllevó que sintieras miedo a ser rechazado por Ujú. parte de gente superior a ti Claro. en el sector. Y el aprendizaje que obtuviste fue el encontrar por parte de tu jefe, por así decirlo, la comprensión y la normalidad de la situación. El hecho de que te dijera, tranquilo, pues de acuerdo, no sabes, pues vale, perfecto. Si es que no tienes que saberlo todo. Exacto. Y eso fue como un punto de aprendizaje de decir, hostia, vale, me puedo relajar. O sea, no tengo que saberlo todo. Puedo decir que algo no lo sé, puedo ser un poco más humano, no necesito estar constantemente metiéndome la presión a mí mismo de ser aquí pues, casi un semidios, por así decirlo. Y bueno, y entonces volviendo de nuevo al tema de las prácticas que hice en Murcia, eh, fue un poco un momento trágico. No quiero entrar tampoco mucho en detalles, pero como dije,
se me prometió hacer 1000 cosas, Sí. que yo tenía toda la libertad, pero una vez que empecé a trabajar, me dijeron, vale, Jesús, bienvenido, tú vas a trabajar en este proyecto. El proyecto fue básicamente hacer una pirámide, ¿cómo se llama? De Egipto. No, esta Ponzi. Un sistema Ponzi. Es decir, era una aplicación que tenía que hacer yo en PHP. ¿Mm? Claro que PHP es un lenguaje de backend. Sí. Que de hecho en ese momento no sabía yo exactamente ni qué era el backend tampoco. Vale. Para eso, para tener backend, tienes que montarte tu servidor en el local. No sabía usar tampoco Git. Y la idea era rollo. El negocio consistía en que una persona invitaba a otra persona. Era tipo microcréditos. Y por cada amigo que tú trajeras, como que hacías una aportación de 1 euro o así. Era una microtransacción. Era una cosa muy rara. Era una estafa piramidal. Sí, sí. Lo te he dicho, una estafa Ponzi. Ah, vale. Pensaba, cuando has dicho lo de la pirámide, pensaba que era... Sí, me he acordado del capítulo de Office, donde está Michael, Sí. que gira, por eso he dicho pirámide. Era una pirámide Ponzi. Pero pensaba que la pirámide era lo que tú tenías que hacer con el código, que tenías que hacer como una pirámide con No, el no. código, tal. No, te refieres a la forma de trabajo de la empresa. Sí, sí. Vale. Tú invitabas a una persona y por cada persona que invitabas, como que obtenías 20 céntimos. Y luego por cada persona que trajese al que tú habías invitado, tenías como 8 céntimos o así. Madre mía. Qué cutre. Y evidentemente, además de que yo no tenía ni el conocimiento necesario, el negocio en sí estaba ya arruinado. Pero el negocio era invitar gente Sí, y cuanta más gente traiga, más ganas, pero ¿qué vende la empresa? eso. qué? O sea, era puramente estafa piramidal sin excusa, sin Sí, un producto de por medio, sin un servicio de por medio. sí. Era, oye, apúntate aquí, que luego te trae a tu Luego ya amigo eso, y tráete gana 50 céntimos. Traes de 50 amigos, igual el euro o 2 euros que tú pusiste iniciales se hacen 20 euros. Madre mía. Evidentemente eso murió enseguida. Estuve trabajando en ese proyecto creo que como 3 semanas. Perdón, cuando trabajabas en ese proyecto, ¿tú te dabas cuenta de Sí, al principio. Sí, no, si esto que eso no tenía ni pies ni cabeza? Sí, obvio. Ahí no puedo decir yo nada. De hecho, era mi primerísimo trabajo de empresa oficial y era mi primer proyecto. Pero Sí, era obvio que eso olía ya fatal. Es que en esa empresa todo olía fatal. Ahora te cuento el siguiente. Vale. Trabajé ahí un poquito, pero ya se dio cuenta que la cosa no arrancaba. Por mi parte, porque no tiene conocimientos, y por otra parte se ve que se dieron cuenta que ese negocio iba a ser una ruina. Y me movieron entonces a otro proyecto que consistía en un router de estos, no sé si era Cisco, uno de estos. Teníamos que formatearlo, ponerle un sistema operativo que no recuerdo algo, Open Router o algo así, era Open algo, o Sí. Free algo, no recuerdo el nombre. Vale. Y al final lo que consistía era que ese router, que habían comprado, lo vi luego en Amazon, que costaba creo que 15 euros o así, o menos incluso, o 10. Habían cogido el router más barato que habían encontrado por Amazon. Su idea era meterle el Open Router no sé qué. Y ese Open Router, al ser código libre, tenía muchas opciones, pero una de ellas, que era lo que los jefes querían que hiciera yo, era ser capaz de controlar el tiempo que estaba cada persona trabajando. Vale. Es decir, micromanagement, básicamente. A tope. Y lo gracioso fue que después de investigar mucho, me di cuenta que no se podía. El motivo, que el disco duro que tenía el router creo que eran 2 megas. Y el Open Router, como se llame, eran creo que 3-4 megas para instalarlo. Vale. Sí, no cabe. Y yo intenté, no cabía. Probé 1000 cosas, preguntando en internet, el Stack Overflow entonces, no sé qué, 1000 foros random rusos, gente que... Imposible, no se podía. Y le dije a mi jefe, no se puede. ¿Por qué? Por esto. Hazme un documento. Y estuve como un día haciendo un documento Word, Sí. poniendo todo lo que había trabajado. O sea, el nivel de que no se fiase ni de mí, de que lo habéis estado intentando. Que de hecho estaba el jefe y yo me sentaba justo a la derecha de él. Sí. De todo lo que había intentado, de todas las páginas que había visitado, de los software que había probado, de los errores que tenía, de los workarounds que había intentado de nuevo. Vale. Y Que eso era simplemente porque no se fiaba de ti. O sea, ese documento Sí. no era necesario para ninguna otra cosa más allá que él viera que efectivamente Que- habías probado de todo. exactamente. Y le envié el documento y nunca más supe de ese proyecto.
Y luego después de eso salté a otro proyecto, que este ya fue por fin un proyecto ya medio serio, que era una aplicación de Android, Vale. que era un Tinder, pero era un Tinder para swingers. Swingers se llama, ¿no? La palabra. Lo de las parejas. Sí, intercambio de parejas. Sí. Que ahí me hizo mucha gracia porque una de las opciones era, ¿cómo te consideras? Que esto ya se me marcó ya para siempre. A ver. Era homosexual, heterosexual, bisexual, y luego estaba también opción de curioso y heterocurioso. Y nada, yo rellené el Sí. formulario con esas opciones de curioso y curioso, que me hizo mucha gracia, y ya ahí se quedó. Vale. Y al final terminé las prácticas ya con esa aplicación, que me dieron ya que estaba medio hecha, y llegué hasta donde pude. Que una mala práctica fue que mientras la aplicación de Android se hizo de cero, la aplicación de iOS, pues me dieron el elegir, ¿tú qué prefieres hacer, la aplicación en Android o la aplicación en iOS? Yo en ese momento también era muy de iOS no, iOS malo, el iPhone, el Apple ecosistema Apple es el demonio. Sí. Yo no quiero tocar ni el ecosistema de Microsoft ni el ecosistema de Apple. Soy enemigo. Que de hecho hoy en día, spoiler, trabajo con un Mac, súper feliz de la vida. Tengo un Watch, Sí. tengo un iPhone. un iPhone. De hecho, tú eres súper usador de productos de Apple. Sí, bastante más sencillo, me gusta bastante. Pero bueno, en ese momento era como, no, yo todo Linux, en ese momento usaba Ubuntu también, y todo debe ser de código abierto, PHP, etcétera. Entonces, para mí, la aplicación de Android, que Android de Google, que bueno, al final, pero Android supone que el núcleo es de un kernel Linux, y de todas formas, Android o Mac o iPhone, ¿verdad? Pero yo decía que iPhone no. Entonces, la aplicación de iPhone la hizo otra chica que también estaba de prácticas. La aplicación del iPhone era una aplicación que ya existía. O sea, han buscado un código random muy extraño, que es que no sé ni cómo lo encontraron. Y mejor que lo comprarían por 4 euros en algún sitio aleatorio. Y era una aplicación china que tenía como varias secciones. Una era como un chat interno chino, una especie de un chat. Sí. Y veías que cuando entrabas a esa pantalla, gente hablando en chino. Otra pantalla era una especie de tienda. O sea, tenías que hacer una aplicación, una especie de Tinder, Sí. y tenía todo en chino. Entonces lo que tenía que hacer era borrar todas las secciones y crearlo de nuevo. Y todo ello ahí, quizá por mi parte y por mi inexperiencia, una semidisputa con el jefe diciendo, ¿cómo puede ser? Yo he defendido a mi compañera, ¿cómo puede ser que la aplicación en el iPhone esté ya creada y no sea una aplicación de cero? Ahí el jefe no supo responderme, o recuerdo que no supo responderme, pero eso no era papel mío. Primero Pero porque no entiendo por qué defendía a tu compañera diciendo eso. pues está yo siempre con la compañera al lado y la compañera siempre está O sea, pero la trabajando. compañera, o sea, es que no sé si lo he entendido bien. O sea, la compañera le asignaron que hiciera la aplicación de iOS Sí. y después el jefe apareció diciendo, ya la tenemos, pero está en chino. No, claro, le dijo, tienes que hacerla. Pero lo que a mí me dieron una aplicación vacía, Ah, a vale. ella le dieron A ella le dieron el a proyecto partir de base para que, vale, esa aplicación en chino. vale. Y fue muy mal por mi parte, visto ahora en perspectiva. Primero porque me tiene una cosa donde no me llamaban. Segundo porque es que ni yo tocaba esa parte. Pero como estamos la mitad del tiempo, la empresa vacía y yo trabajando, ¿Crees que lo hiciste mal entonces? O sea, yo creo porque que quizá quien tuviera que haber dicho algo era la chica directamente. sí, o sea, pero obviamente tú te moviste, o sea, tu motivación ahí era un poco la de como protegerla, Mm. porque erais amigos, porque al final pasáis mucho tiempo juntos, eres amigos, y entonces tuviste que había como una disputa entre la parte de arriba, entre el jefe y tu compañera, y te nació el instinto de defenderla y saliste a pelear, por así decirlo. A día de hoy, ¿crees que lo hiciste mal o cómo crees que lo debería haber enfocado o sea, cómo lo enfocaría a día de hoy? Yo, Una situación así. o sea, yo hubiera hablado con la chica y que al final forzar o intentar forzar, pero que si era Pero que no sea quería, ella ella no lo tiene que haber hecho. ayudarla a ella, pero en vez de ponerte Claro. tú a pelearte con el jefe, aconsejar a ella cómo tiene que hablar con el jefe para solventar esta situación. Sí. Bueno, total. Al final ya terminé las prácticas así, allí en esa empresa de Murcia. Me dieron la opción de elegir y yo dije que no estaba cómodo con la situación de lo que había vivido.
Y hice ya las prácticas después de hacer el módulo del segundo año, porque el primer año se te convalida en el ciclo porque ya tenía hecho el previo, el de Caravaca, hice el de Sí, ya distancia. hiciste el DAO y entonces otra vez tuviste unas nuevas prácticas que hacer. Exactamente. Ahí pedí ser Erasmus y ahí sí me lo concedieron. Y te fuiste a... Me dieron varias opciones a elegir, pero al final la que más me llamó la atención era Polonia. Y Polonia. estuve en Cracovia. Vale. Y la experiencia fue súper, súper bonita, porque fue también un poco el choque de realidad de ya no estoy viviendo en casa, Sí. ya estoy con mis padres, ya soy independiente, hasta el punto de que tengo que aprender cómo funciona la cultura. El idioma, un idioma imposible. La gente no sabía hablar casi nada de inglés tampoco. En el trabajo sí, pero también era gente joven. Era también una dinámica muy parecida a la empresa en la que yo estuve. Sí, pero fue eso, sobre todo un salto muy grande de, más que nada porque es otro país. O sea, porque en la anterior empresa te fuiste a vivir a Murcia. Sí, estuve Y viviendo entonces- en un piso compartido. Sí, Ya con o sea, había sido un salto de, pues, de tu pueblo a la ciudad que hay 70 kilómetros más al lado, pero al final está relativamente cerca y la cultura y todo es más o menos lo mismo. Sí, Y aquí ya fue un salto de decir, hostia, me voy a otro país totalmente distinto y ya, y no vengo totalmente fresco porque ya tengo un poquillo de experiencia de las prácticas anteriores y ahora ya es como eso, ¿cómo lo viviste ese cambio de contexto? Sí, o sea, lo de Murcia fue que yo vivía en Murcia, efectivamente, pero al final todos los fines de semana iba siempre al pueblo, iba a Caravaca. Y luego al final o sea, todo el día estaba en la oficina de la empresa y cuando terminaba ya iba a casa, tenía el supermercado al lado, o sea, tenía las dos cosas que necesitaba, rollo supermercado y poco más. Y era de casa super casa y casa trabajo casa. Era sencillo. Vale, y fin de semana a muy casa, de... al pueblo. Ya fue el salto a Polonia, donde ahí ya me di cuenta no entiendo el idioma, no sé dónde están las cosas, tengo que moverme con el Google Maps. Para ir, también en ese momento estaba también sin dinero, porque di el salto de mi pueblo a Polonia, supone que me daban una beca, que la beca creo que era poquito dinero, eran, si no me equivoco, 600 u 800 euros. Sí. Y ya solamente el vuelo del avión creo que me costó 200 o 300. Vale, sí, por lo general la beca no suele llegar. Y entonces tuve que casi subsistir, tenía algo ahorrado, pero muy poquito. Tuve que subsistir con ponle unos 1000 euros para 3 meses. Vale. Y el propio alquiler ya del piso también eran como 100, 200 o algo así. Sí, que lo pasaste mal. Y lo pasé bastante justo. Pero al final lo pasé y de hecho la experiencia fue súper bonita. La experiencia fue buena, has dicho. Sí. Hice un montón de amigos, tengo contacto con algunos de ellos, pero muy, 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 muy guay. Una anécdota de la empresa fue, a ver cómo explico. La oficina era también, como he mencionado, una empresa parecida a la de Murcia, Sí. en el sentido de que era una empresa que se dedicaba a contratar gente de prácticas. Tenían como un proyecto principal donde trabajaba todo el equipo, excepto yo. A mí me dieron a trabajar un proyecto de cero en Android. Vale, hostia. Y eso da vértigo, ¿no? De repente, o sea, con todo el cambio, con todo el choque del cambio cultural y todo, y entras en una empresa y encima de todo no estás trabajando con el resto de los compañeros, sino que te ponen a ti un proyecto para ti solo desde Claro. cero. Fue un poco limitante, o sea, por suerte hice las prácticas aquí en Caravaca de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y ahí aprendí Android. Porque luego supuestamente hice las prácticas en Polonia, en la empresa está haciendo la tarea en Android, cuando supuestamente yo me iba de prácticas a esa empresa por haber hecho El DAO, el de aplicaciones web, que no se toca Android. Exactamente. Lo que se hubiera esperado de mi portafolio, digamos, es que yo hiciera alguna página web o algo así. Estoy haciendo una aplicación de Android. Pero bueno, por mi parte también súper contento. Estoy tocando Android con Kotlin. Lo que sí eché en falta también fue el tema de que no tenía un mentor, pero el mentor estaba también trabajando con el otro proyecto grande. Sí. O sea que al final estaba también solo. Y cometí un montón de errores bastante grandes. Vale. Y le preguntaba a mi manager, a mi mentor, ayúdame. Y él, sí, luego te ayudo mañana, sí, eso. Vale. Te sentiste solo a nivel de trabajo. El que tenía que estar ayudándote no estaba presente todo lo que te hubiera gustado. Eso también pasa mucho, sí.
Pero creo que la aplicación que yo acabé entregando estuvo dentro de mis posibilidades, creo que quedó bastante bien. Vale. ¿Y decías que tenía alguna anécdota curiosa de La esa anécdota, época? sí, la anécdota curiosa fue que la empresa era una empresa o sea, generaba tan poco dinero, o sea, era tan pobre, que por una parte no pudieron continuar la empresa conmigo cuando yo terminé. Ahí sí me hubiera gustado continuar la empresa, pero no pudieron porque no tenían dinero, básicamente. Pero, o sea, hasta el punto de que la empresa era tan insolvente, de que me acuerdo que todos los días la gente se dedicaba a jugar al LOL, al League of Legends. Explico un poco el contexto. La oficina era un apartamento. Tenía como un pasillo sencillo, pequeñito, luego una habitación grande que era como la cocina, era donde el jefe trabajaba, y luego, volviendo al pasillo, como en la misma dirección, había una sala ya enorme, grande, que era como el salón, dormitorio o lo que sea. Yo estaba en el pasillo, el jefe estaba en el dormitorio individual con él, y luego el resto de gente estaba todo en la habitación grande, de forma que si el jefe miraba hacia atrás, me veía a mí, solamente a mí. Vale. Yo miraba hacia atrás y tenía en la mano derecha el jefe y en la mano izquierda, ambas puertas, la habitación grande, donde veía a todo el mundo jugando. Entonces recuerdo que casi todos los días la gente cogía y a la hora de comer más o menos, como que se llevaban todos un LOL, una partida de LOL. Ok. Y el jefe está justo en la habitación de al lado. Y yo diciendo, ¿esta empresa? O sea, ¿qué pasa aquí? Muchos días el jefe no estaba en la oficina, pero los días que estaba, el jefe estaba a su cuenta, trabajando en sus cosas y la gente jugando. Hubo un día, que fue el día crítico, que mi mentor se sentó al lado mío. El mentor mío a veces se sentaba con el jefe, iba muy suelto, Vale, no sí. entendía muy bien qué. Era el único que se movía. A veces estaba con el jefe, a veces estaba conmigo, a veces estaba con la otra gente. Ese día en concreto se sentó al lado mío. Y me dijo, Jesús, métete a jugar. Porque estaba ya como jugando al juego, al LOL. Y me dijo, métete a jugar. Y yo, no. Y mirando para atrás, no. Y él, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, no, yo no, prefiero que no. Y me dijo, sí, mira, déjame un momento. Me quitó el ratón de la mano, vete a esta carpeta, pum, ahora vete a esta carpeta, pum, vete a esta carpeta, pum. Como un sitio escondido, ¿sabes? Una cosa señal. Estaba escondido ahí el juego. Y al tercer o cuarto clic, en una carpeta aleatoria de no sé qué, ahí estaba el juego, el acceso directo al LOL. Sí. Él le dio al LOL y me lo abrió. Y yo dije, no, y yo cogí y lo cerré. Y dijo, bueno, pues nada, pues yo juego, tú haz lo que quieras. Y me di la vuelta y vi que toda la gente está jugando al LOL. Y mi compañero, mi mentor también. Y ese día llegó el jefe. El jefe no había ido todavía a la oficina. Llegó, dijo hola y se entró a su oficina. No vio lo que estábamos haciendo en la pantalla. Total, que entonces el jefe estuvo ahí como haciendo sus cosas. Y al rato, ellos ya temblando casi, diciendo, me van a pillar. O sea, yo estoy haciéndolo bien. Yo estoy trabajando. Sí, pero tú ya habías cerrado el juego. Sí, no, por ese momento, Pero ese fue un momento y el jefe no estaba. El jefe llegó. Pero él, mi compañero, mi mentor estaba jugando y el resto de gente, todos estaban jugando. Sí. Pero entonces, ¿por qué tenías tú como miedo de Tenía miedo de decir, el jefe se va a dar la vuelta a ver que todos están jugando y por extensión va a pensar que yo también estoy jugando. De acuerdo. Y yo, que soy el último de la fila, Sí. el chico de Ramos, que el españolico por el suelto, jugando. Y no se ha quejado, no está, o sea, ¿qué hace? Sí. Total, que está yo súper nervioso. Y como a 15-20 minutos me giro, veo que están todos jugando, miro al jefe. Estaba jugando. Estaba jugando. Luego le pregunté, ¿están todos jugando? A mi mentor. Y dice, sí, todo día jugamos. Pero, o sea, todos, sí, todo día. De 12 a 2, hora de juego. ¿Cuánto? ¿Un par de horas? Sí, 1 o 2 horas al día, todo el mundo jugando, es la hora del juego. Y yo, Que esa hora estaban dentro de las 8 horas que tenían que echar. 100%. Sí. Era cultura de la empresa. Cultura empresarial. Luego que por qué no tienen dinero. Y nada, me marcó un poco no sé, no me esperaba. Sí, la actitud de la empresa. Claro, al final, claro. Sí. La verdad que es bastante curioso. Y ya después de eso, la empresa, por lo que sea, no pudo contratarme. Por lo que sea. Ya fui de vuelta a España, estuve en Madrid y estuve allí en 2 empresas.
Pero, o sea, para ir a Madrid, eso fue ya simplemente echando currículums y ya pues, en una empresa concreta te llamaron y te contrataron. Sí. No. Fui de vuelta a mi pueblo, hice currículum a ver varias empresas. Tenía una empresa de Valencia, tenía también Everis, que me dijeron que sí, y luego justo en el último momento me salió esta empresa de Madrid y yo preferí ir a la de Madrid. Vale. O sea, la de Madrid me ofrecía menos dinero incluso que la de Everis. Pero yo dije, voy a pensar en el futuro, me interesa más ir a Madrid, encontrar mi hueco. Sí, porque suele haber más oportunidades Claro, en Madrid. y al ya final, ser más es más grande, fácil, más claro. tal. Es más fácil aprender allí y además en Madrid voy a trabajar lo que yo quería. Android Eh, o backend. en Madrid estoy pensando, fue backend. Fue backend. Ahí fue ya cuando empezaste con el backend. Sí. Hasta la fecha habías tocado, en las dos prácticas habías tocado Android. Sí, en las dos prácticas toqué Android, pero ahí me di cuenta que el Android no me gustaba. Vale. ¿Por qué? Porque al final, creo que quizá también fue el problema de que como no tuve un mentor, lo tuve que hacer yo todo solo, me pegué muchísimo con el código y el Android también tiene, todos los días cambiaba la API, creo, no sé si seguirá siendo hoy en día, creo que sí, pero todo año tenía que casi reinventarte, estaban cambiando justo de Java a Kotlin, hay un montón de diseños de patrones, o de arquitectura, perdón, estaba el MVC, lo sacaron MVVC, lo sacaron una cosa de dibujitos, no sé qué, yo ya me quedé por allí. Y tocar tanto el backend como el frontend. Dije, esto es demasiado para mí. Sí, se te hizo muy cuesta arriba. Entonces ya dije, ya voy a cambiar al backend 100%, PHP, tengo algo de conocimiento, lo estoy tocando en mi primera empresa de prácticas en Murcia. Vamos ya a PHP. Vale, y ahí fue cuando descubriste que preferías el backend. Que por cierto, ¿y por qué? O sea, si el motivo fue que no te gustó Android, por la experiencia que habías tenido con Android, ¿por qué te llamó más el backend que el frontend? ¿Por qué no dijiste, pues voy a tirarle al frontend? El frontend ya tenía conocimientos de Java, de JavaScript, y no me gustaba, sobre todo por el tema del tipado. Vale. Salió TypeScript un par de años más tarde, o por esa fecha, no recuerdo cuándo salió, pero ya el TypeScript como que ya empezaba a ser una cosa. Pero en ese momento, hace 6, 7 años, el TypeScript Vale, no sé. JavaScript no te gustó. Esa fue principalmente la razón por la que dijiste frontend, no. De hecho, fue en esa época cuando PHP empezó ya a implementar los tipos, el tipado con la versión 7.1, 7.2, etcétera. ¿PHP lo descubriste al llegar a la empresa? O sea, ¿lo aprendiste al llegar a la empresa o te pusiste a aprenderlo antes de llegar a la empresa? No, PHP sabía un poco por mi cuenta y luego en las prácticas toqué un poquito en Murcia, toqué un poquito de PHP también. Vale. ¿En Madrid estuviste cuánto tiempo? Estuve 2 años, 2 empresas. En 2 empresas. Sí. En general bien, ¿te gustó la experiencia? Sí, fue bastante enriquecedor. Ahí fue sobre todo cuando sentí que di el salto. Ya también tuve, o sea, en España con Sí, porque además españoles. ya empezaste a cobrar, o sea, ya estabas trabajando de verdad, lo de antes habían sido prácticas. Sí. Y luego también está guay porque ya tenías el bagaje de haber hecho las prácticas primero en Murcia, luego en Polonia, que es como un salto más grande. Entonces volver a Madrid, pues no es Murcia, pero tampoco es Polonia. Sí. Es como un término medio en el que es una ciudad que está guay, es grande, hay muchísima gente con la que puedes hacer amistades, hay mogollón de oportunidades de cosas que hacer y además ya estabas, pues ya eras oficialmente un desarrollador, ya estabas cobrando y ya estabas cogiendo experiencia real en el mundo real. Sí. Estuviste 2 años en 2 empresas, en general bien, y después diste el salto a Berlín. ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Por qué te fuiste a Berlín y cómo lo hiciste? El tema de Berlín es una historia un poquito larga, pero explico rápidamente. De pequeño en el colegio tuve como un par de intercambios a Alemania. Estuve en un pueblito llamado Oberhausen, luego también estuve en Heidelberg, otro pueblito. ¿Intercambios de qué tipo? ¿Qué es un intercambio? Hubo una especie de concurso, digamos, por incitación al no fumar. Incitación al no fumar. Correcto. Y como yo no fumaba, pues genial. Ganaste el concurso. Un concurso. Hubo un concurso, el que menos fume gana, y participabas tú y 30 fumadores de una caja al día. Y acabaste ganando. No, era el típico, ¿cómo se dice? Iniciativa del instituto.
No, Sí, un programa de estos programa, sí, europeo. hubo uno con el centro educativo, con el instituto, y luego hubo otro a nivel del pueblo. Sí. El programa del pueblo fue el del no fumar. Entonces, en ese era como incitar a los niños, a los jóvenes, Es que me que hace, no me hace fumasen. mucha gracia que digas incitar a no fumar. Claro, o sea, como que se da por sentado que van a fumar. Sí, no, de hecho O sí, sea, es un poco lo que quieren evitar. Sí, sí, Se pero empieza a que, fumar a los 14 años así, ¿no? lo que normalmente lo que se hace es incitar a fumar. Pero en tu caso fue que ya se daba por sentado que ibais a fumar, entonces lo que se buscaba era incitar a no fumar. Sí. Y era como, no hacían exámenes aleatorios. Había que el típico de fumar o no sé qué. Ah, vale. De soplar, perdón. de Pensaba soplar. que eran exámenes de escribir, en plan, una primera pregunta, ¿cuánto has fumado? Y si pones más de 0, Claro, ya fuera. pierde el punto. Y el programa era eso, como exámenes aleatorios de soplar un cachivache, un cacharro. Mm. Y si daba 0, que era lo esperable, continuabas. Era como, creo, 5 o 6 meses, o así que duró ese ¿Alguna vez curso. te salió un valor superior a 0 No, al soplar? no debería. ¿Qué hubiera pasado? Hubo mucha gente, o sea, nos apuntamos como 50 60 personas. Al último día, donde se hizo un concurso para elegir, había solamente 10 plazas. Se hizo un concurso y de esos 60 iniciales quedamos como 20. O sea, los 40 Tío, restantes, la verdad que fumo mucha gente. sí, los 40 restantes dijeron, ya fumo, voy a dar el positivo, mi conciencia no me lo permite, Sí, dije, no merece la ya, pena. ya dejo de ir. No merece la pena luchar por el premio. Prefiero fumar. Exactamente. Y el premio estaba ya desde el principio claro, era la posibilidad de ir a Alemania. Entonces hice ese viaje, o sea, participé en ese concurso. Vale, y o evento. tú fuiste a Alemania a lo mejor Gané. una semana. Sí, tuvimos una semana, hice un poco de turismo por esa zona y me encantó. Por la zona de Alemania. Sí, por la zona de Oberhausen. Vale. Está como por la parte de Essen, si no me equivoco, porque tendría que mirar el mapa. Vale. Por la parte como pero bueno, da igual. ¿Te gustó y eso te plantó como una semilla de Claro. este sitio me gusta? Sí. La parte aquí que hay que mencionar, que yo no fui consciente, fue que ese viaje fue en primavera-verano. Ah, claro. El tiempo no es el mismo que en invierno, que en diciembre estamos ahora mismo como a 0 grados o -5 o así, que es duro, Sí. pero bueno. Y luego otra parte fue que fuimos como con el paraguas del colegio, digamos, o del evento, ¿sabes? Que teníamos como, no éramos nosotros solos. Sí, que había alguna organización que se Claro. hacía responsable de llevaros a los sitios, daros el alojamiento, daros la comida, que iba ahí un poco, pues eso, como Claro. Un de paseo. vacaciones. Lo un que nos paseo. dieran, nosotros siguiendo. Y siempre... Sí, que eso también te hizo formarte una imagen que luego, cuando te tocó estar allí en el invierno tú solo, Claro. pues no era exactamente lo que te habían prometido, por No, así decirlo. pero al final... Pero guay, sí. sí. Y luego justo el año siguiente tuve el otro programa, que fue el del colegio, que había que hacer una redacción de por qué te gusta Alemania, qué piensas de Alemania, no sé qué en inglés. Y lo mismo, nos apuntamos como 15 personas, fuimos 10, yo también gané. Y en esta segunda fuimos a Heidelberg, que es una ciudad famosita, digamos, en Alemania, que tiene como una universidad con mucho estilo, o sea, una universidad muy famosa, muy importante en Alemania, y tiene como un castillo que es como varias partes barrocas, como una parte barroca, una parte renacentista y no sé qué, como distintas épocas. Y nada, me gustó de mucho, y la misma historia. Fui con el paraguas del colegio, con los profesores y tal, pero me gustó de mucho la experiencia. Vale. Y entonces ya, bueno, lo dicho. Bueno, no lo he dicho, no. O sea, perdón, no me has respondido a cómo fuiste a Berlín. O sea, me has contado el por qué te apetecía ir allí. Sí, Creo que te ha faltado decir que tienes un hermano que vivía allí todo iba a también. decirlo ahora. Entonces, se dio la circunstancia de que mi hermano mayor, el que mencioné antes, hizo el Erasmus, fue a un pueblito del norte de Alemania llamado Lübeck, y tras, creo que 7 8 meses, consiguió una oferta de una empresa en Berlín y se fue a Berlín. Entonces coincidió con que yo ya tenía como la semilla plantada en mi cabeza de quiero ir a Alemania en el futuro, y justo ahora mi hermano está en Alemania y él mismo me está insistiendo para que fuera con él.
Sí. Y luego perdona también el hecho, ¿no? De que había mucho trabajo, o sea, que había como esa imagen de que, o sea, muchos españoles en esa época emigraban a Alemania porque había mucho trabajo y había mucha bonanza. ¿No te influyó a ti eso? Sí, no, yo creo que no. ¿No? No realmente. O sea, yo era por ir a Alemania. O sea, Vale, tiene más que, sí, lo que has sí. dicho, la semilla que se plantó y el hecho de tener allá a tu hermana. También otra cosa interesante es, que lo mencioné al principio, el tema del politiqueo que había en España, que estaba yo un poco cansado. Y luego también, y no vamos a decir que no, el tema del salario. Mientras en España cobraba X cantidad, en Alemania cobraba X por 2. Bueno, sí, por lo que decía yo, que en Alemania había más oportunidades de crecer y sabes que ibas a ganar más dinero y eso. Sí, Había más oportunidades, vaya. sí, sí. Y yo ya, de una, vamos de cabeza al Sí. lío. Y Pero, o sea, y entonces, estando en Madrid, en un momento dado, pues ya te pusiste a buscar trabajo en sí, Berlín, estando tú en Madrid, ¿no? sí, A través de internet, supongo. sí, por LinkedIn. Coincidió la época justo cuando empezaba el coronavirus, que creo que fue ¿En quizá 2020? 2019-2020. Yo fui a Alemania en septiembre del 20, si no me equivoco. Ah, vale. Y en España el COVID se dio a partir del Marzo fue el 10-12 de marzo. el 14 de marzo fue Sí, el el confinamiento. confinamiento. Eh, Justo, yo en esa época estaba justo en Madrid todavía. Vi ya que había confinamiento, que eso no terminaba. Me fui de vuelta a Caravaca, a mi pueblo. Y ya como también estaba un poco cansado o sea, por lo que menciona la Sí, la política, de la situación, situación el en virus, general, tal, el contexto el social y contexto. todo esto. Y dije, nada, ya es el momento de ir a Alemania. Entonces apliqué a varias empresas. También estaba un poco cansado, en cierto sentido, con mi empresa actual en ese momento de Madrid, de que había cambios de equipo, gente se iba. Dije, yo ya estoy Te cansado. habías quemado un Y poco. también trabajando ya como que sentía que no progresaba. Vale, Y dije, bueno, vamos ya a Alemania, ya sin miedo. Y vale, también quiero mejorar mi inglés, quiero aprender un poquito de alemán. He tomado un curso en la escuela de idiomas de alemán. Quiero un poco practicar y mejorarlo. vale. Entonces, ahora mismo llevas 5 años y medio viviendo en Berlín. Sí. ¿Qué tal? ¿Te gusta vivir allí? ¿Te gusta vivir en Berlín? ¿Cómo te planteas? O sea, ¿tienes pensado, o quizá no, el vivir allí toda la vida? Ujú. O te gustaría volver a Caravaca? ¿Te gustaría volver a España a otro sitio? ¿Te gustaría cambiarte de país? ¿No lo tienes en el aire? O sea, ¿cómo ves ahora mismo tu relación con Berlín y cuál es tu futuro, así en tu cabeza, más o menos tu proyección? Vale, yo lo que diría es también un consejo a toda la gente que si tiene la oportunidad de viajar a otro país, que lo tome. En mi caso personal, ya llevo esos 5 años y medio en Berlín, muy contento, pero también por otra parte, Berlín es una ciudad muy única, es una ciudad muy especial. Mm. El tema de la fiesta, por ejemplo, ahí es muy, digamos, hardcore. No es como te puedes encontrar en Madrid, que quizás ahí lo que se lleva es el reggaetón, o en España en general. Hay algunas salas así, digamos, más de techno y tal, pero sobre todo, por lo menos lo que yo tengo entendido y lo que yo me movía era el reggaetón. En Berlín, el 90% No, de discotecas es techno, pero tecno techno duro. duro, Sí, sí. que es justamente el tipo de música que a mí no me gusta. Ah, amigo. Eh, Ahí luego también se nota como que la gente es mucho más cerrada en el sentido de no es tan abierta ¿Dónde? en Alemania. Incluso en Berlín, porque yo tengo entendido que Berlín es como un lugar distinto al resto de Alemania. Es como una ciudad por su historia, por Sí. su... Perdón. Por la gente que hay, por la multiculturalidad que hay. Eh, yo tenía como esa imagen de que son todos muy abiertos y todo el mundo habla con todo el mundo. Sí y no. O sea, yo imagino que sí en comparación con otras ciudades, tipo Bavaria, por ejemplo. Múnich, que está en Bavaria, que es como más al sur, la zona famosa por ser más tradicional, más religiosa, más de... Sí, tradicional, digamos. Sí. Berlín es justo lo contrario, pero creo que aquí también lo que influye es el tema de una ciudad grande, todo el mundo tiene prisa siempre,
esto también pasa quizás en Madrid, Barcelona, ciudades grandes de España. Pero luego también está el caso que también creo que influye mucho, es el tema del clima. Y por supuesto también por estar en Alemania. Así que Berlín es un caso excepcional, pero al final está en Alemania y Alemania tiene un poco ese Sí. sentido de más tradicional. No son tan Sí, que son abiertos como más como pudiera cerrados ser, claro, de carácter en general. como pudiera ser, no sé, España, Grecia, Italia. Vale. Que de hecho también estuve en Polonia y recuerdo que una vez yendo por la calle, iban dos chicas jóvenes, bastante monas las dos, y lo primero que me dijeron es, hola, hola, en inglés. Directamente ya saltaron en inglés. Hola, ¿de dónde eres? ¿Cómo te llamas? No sé qué. Y yo, hola, soy Jesús de España. Oh, España, España. ¿Pero te querían robar o...? No, ligar o algo, no sé muy bien. De hecho, vente conmigo. Y fueron a una discoteca. Te dijeron, vente con nosotros. Sí, estaban muy borrachas. Pero como bueno, que, vale. pero como que no te de esto. Sí, que no tienen vergüenza Claro. de hablar con desconocidos y de irse de fiesta con gente Claro, desconocida. que habrá igual o más en Berlín también, seguro, segurísimo. Hmm. Pero que, no sé, fue un poco la situación y también éramos que yo estuve ahí en Cracovia, que viajé también a Varsovia, a otra ciudad de Polonia. Como que me dio una vibra diferente. Mientras que en Alemania, en Berlín por lo menos, como que la gente es mucho más, Más seca, más Más seria, seca. más fría. claro. Una vez que ya te haces amigo de alguien, ya amigo hasta el final. Pero lo que es ese inicio, Sí, romper esa barrera de romper esa conocer barrera. a alguien. Sí. ¿Pasa frío en Berlín? Sí y no. En comparación con España, por ejemplo, la calle, digamos, Berlín es mucho más frío, evidentemente. Ahora, en verano, por ejemplo, Berlín o Alemania es mucho más cómoda que España. Porque hace menos calor, claro. O por lo menos te hablo de la región de Murcia, de España, sur de España. Aquí, mientras que en Murcia se alcanzan los 35, 40, 40 quizá no, pero 35 grados se alcanzan, O sí. allí se alcanzan los 25, 30. Vale. De Pero hecho- ¿cuánto tiempo dura? Porque allí la mayor parte del tiempo es frío y nubes, ¿no? O sea, No. del año me refiero. No, O sea, ¿cuánto tiempo tenéis esos 20 y pico grados? Digamos que aquí en España calor hace como 4 meses del año. Allí hace calor como 2 meses del año. Pero luego está la parte de otros 2 meses son una temperatura buena. Vale. Y luego los 6 meses restantes, como el diciembre, enero, febrero, mucho frío. Pero el resto ya como más suavizándose. Vale, volviendo al mundo del software y la tecnología, ¿qué has aprendido en Berlín? O sea, ¿en qué empresas has estado y qué has aprendido? ¿Has seguido con backend? ¿Solo has tocado backend? ¿Has tocado algo más aparte de backend? Sí. ¿Sigues con PHP a muerte? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? He estado sobre todo estos últimos años dándole mucho al PHP, al backend. Justamente en esta empresa actual estamos ya haciendo microservicios, estamos un poco tocando TypeScript con Deno y ya como que estamos dejando el backend un poco apartado. O sea, lo que es el core ¿Mm? de la aplicación, de hecho se llama core, la aplicación principal, Sí. que es un monolito enorme, bastante... Acoplado. Sí, da miedo. Es todo PHP y eso sí que es un migrar y que ir un poquito a poco con mucho cuidado. Pero lo que estamos haciendo es coger ciertas partes y sacándolas a un nuevo servicio, a una nueva aplicación. Sí. Esas aplicaciones que estamos creando ahora son, como he mencionado, en Deno. ¿Mm? Entonces, eso también creo que me parece una muy buena idea porque sigue siendo backend, Deno al final, lo que es la parte... Sí, era TypeScript, como Java. Node, pero Sí. es como una variante de Node, ¿no? Sí, está Node y el mismo creador de Node fue el que creó Deno. Sí. Que al final es eso, es una especie de framework. Entonces, estamos ahora haciendo eso. Yo estoy un poco 50-50, pues estoy en parte o mayoritariamente tocando parte de la aplicación Legacy del core, pero además cuando estoy trabajando con los servicios nuevos estoy ahora con el Deno. También tenemos la parte del frontend, el frontal de la aplicación, que al final yo trabajo en un e-commerce que está hecho con TypeScript también. Vale. Creo que es React. Creo no, es React. Pero claro, yo React sé bastante poquillo. Sí, Yo- porque has estado sobre todo principalmente todos estos años has estado con backend, con PHP. JavaScript sí que lo controlo. TypeScript en principio sí. Al final es un lenguaje como JavaScript también que tiene
que está con tipo, aunque hay ciertas cosas que me cuestan un poco más. Por ejemplo, de diferenciación entre interfaz y tipo. Yo no te sabría decir cuál elegir en qué casos. Le he preguntado a ChatGPT y he leído un par de documentación y que me ha explicado la diferencia, pero enseguida se me olvida, porque es una cosa que yo no toco. No creo que me costase mucho aprenderlo, sinceramente, pero bueno, es una cosa en la que no estoy familiarizado. De todas formas, al final lo que es el TypeScript, en principio guay. El React le toqué un poquito, pero tengo ahí todavía el tema de los hooks. Hay muchos, hay como 10 o 15 y yo me conozco los tres principales. El use React y el use memo y no sé cuál. Use state y el state. Use callback. Pero al final, cuando tengo que tocar eso, es sobre todo hacer cambios visuales o le pregunto a ChatGPT. A ChatGPT. Porque me interesa mucho saber la opinión de una persona que lleva, hemos dicho, 7-8 años trabajando en el mundo del software. ¿Cómo ha cambiado su forma de trabajar o su forma de relacionarse con el código en los últimos tiempos, en este último año, en el año 2025? Porque es cierto que ChatGPT ya, si no me equivoco, viene desde 2022, creo que fue, o 2023, no me acuerdo exactamente ahora mismo. Pero bueno, estoy avanzando y al final como que tú has vivido toda esa progresión antes lo mencionabas, que cuando tenías que buscar información te ibas a Stack Overflow o te ibas a foros de internet o lo que sea. ¿Cómo ha cambiado el panorama? Ha cambiado muchísimo. ¿Cómo lo vives tú? O sea, ¿qué te supone? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Quieres que avance más rápido? ¿Quieres que deje de avanzar ya, si puede ser, por favor? ¿Cómo estás viviendo ese cambio tan gigantesco en el contexto en el que tú te mueves en tu día a día? Yo creo que es la gran revolución del siglo, probablemente, y estamos en 2026. El cambio de paradigma que está generando el tema de la inteligencia artificial en el contexto concretamente de la programación ha roto todo tipo de barreras y creo que es una cosa, yo diría, maravillosa. ¿Cuál es la palabra? Democratizado el tema de la programación. Si tú, como persona que se dedica vamos a decir, por ejemplo, a marketing, que tiene muy buenos conocimientos en marketing y quieres hacer una página, quieres hacerla, ahora puedes hacerla. Vale, o sea que cualquier persona puede hacer aplicaciones sin necesidad de saber programar. Exactamente. Ahora bien, si lo que quiero hacer es un producto, sea, por ejemplo, un e-commerce, que tenga X complejidad, que tenga un desarrollo constante, que los requisitos vayan cambiando, que sea complejo y que requiera mantenimiento, yo creo que en este caso sí que sigue necesitando un programador. Un programador, un equipo, vaya. O sea, Claro. gente que sepa programar. Sí. Hay muchas partes, por ejemplo, tenemos el parte del DevOps, que eso la IA puede hacerlo, sí, o sea, la IA puede hacerlo casi todo. La IA puede hacerlo todo en principio. Sí, pero al nivel que te lo va a presentar, si no conoce lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, es muy posible que te acabe dando de frente. Sí. Entonces, por ejemplo, para tareas muy concretas, justo ayer estuve haciendo una tarea por mi cuenta de un proyecto que tengo, que tenía un CSS, un fichero styles CSS, que eran como 2000 líneas. Y yo cogí y le dije, hola, en este caso uso yo Claude. Claude, dídeme este fichero CSS en múltiples ficheros. Primero le dije, investiga la aplicación actual y dime cuál arquitectura crees que merece más la pena aplicar. Porque en CSS hay como tres u cuatro tipos de arquitectura. Está Sí. BEM, hay uno que es lo de átomos, moléculas y no sé qué, y luego hay varios más. Me lo leyó y me dijo, vale, basado en la complejidad y tamaño actual del proyecto, te recomiendo que uses no sé qué. Y me dijo TFCC o algo así, no, una cosa que no había visto en mi vida. Y dije, mira, genial, pues hazlo. Y cogió pum, Sí. me cambió 2000 líneas, me creó 10 o 12 ficheros y perfecto. Vale, pero es lo que decías.
tiene que ser una persona que sepa de ese ámbito, la que guíe a la IA. Claro. Porque precisamente es que antes me ha chocado cuando has dicho lo de que la IA lo que está trayendo es la democratización del código del software, porque creo que eso tiene como dos caras de la misma moneda. Es decir, efectivamente tú puedes usar Lovable, por ejemplo, cualquier aplicación de estas de Vibe Coding o lo que sea, y hoy en día la verdad que pueden funcionar bastante bien en realidad. O sea, te pueden hacer aplicaciones chulas en poco tiempo, con lenguaje natural, no necesitas programar. Pero al mismo tiempo también se habla mucho de, o sea, lo que es en el sector del software, se habla mucho de que se está generando una brecha para los juniors, para la gente sin experiencia. Porque está pasando el caso de que las empresas, y se prevé que cada vez más, prefieran un senior con distintos agentes de inteligencia artificial antes que 5 juniors. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los juniors necesitan esa curva de aprendizaje. Entonces, un junior, para guiar a la IA, para sacar el trabajo, le puede costar más, porque al no tener esa experiencia, al no tener esos conocimientos, realmente muchas veces no sabe si lo que la IA le está dando es lo que él necesita. Un senior, como sí sabe qué es lo que necesita, sabe decirle exactamente, oye, tienes que hacerme esto, esto y lo otro, y luego revisar el código y decir, aquí te has equivocado, esto cámbialo, esto no sé cuántas. Sí, no, o sea, el señor no sabe siempre cuál es la solución correcta. Ya, pero Muchas sabe veces- mucho más. Sí, claro, sabe más. Pero muchas veces el señor al final es como un junior en X campos. Yo te digo, por ejemplo, lo que te comentaba antes, le he dicho léeme el fichero CSS y aplícame la arquitectura que tú consideres, me lo hizo. Y en ese caso, como es una cosa que yo no controlo, o sea, CSS sé un poquito, lo básico. Pero mi forma de detectarlo fue, vale, actualizo la página, veo que todo el código funcione, o sea, que no haya errores de output y que la página, las distintas secciones de la página que hay, todo siga teniendo el mismo diseño. Genial, vale, para adelante, siguiente. Yo estoy, como he mencionado, también más especializado en la parte del backend. En el frontend también fallo, por ejemplo, sobre todo si me preguntas de React. En ese caso sí que habría falta una persona también de frontend. Claro, o sea, perdona, pero es que claro, o sea, pero porque yo no estoy hablando de un senior, coger un senior cualquiera y darle todo tipo de tareas y ya él va a ser un semidios que va a saberlo todo. No, lo que me refiero es, si tú lo que necesitas es o sea, si tienes que elegir entre contratar 4 juniors y un senior para el frontend con X tecnología y 4 juniors y un senior para el backend, el camino hacia el que está yendo el sector es a que a la empresa le sale más rentable, tanto económicamente como a nivel de resultado, en vez de contratar a esos 8 juniors que van a acompañar al senior, coger y a los 2 seniors darle 4 agentes o lo que sea, darle herramientas de IA y que el senior se dedique a orquestar a las IAs en el ámbito que él conoce, que él sabe. Entonces, aquí es donde, o sea, que esto puede haber debate o lo que sea, al final, o sea, esto cada uno puede tener su opinión, pero simplemente es un peligro, es un riesgo que hay. Sí, no, o sea, también, o sea, va a haber siempre tareas que el señor no haga, ya sea porque sean aburridas, repetitivas, que al señor no le gustan y que al final el señor también va a tener que enseñar a alguien porque muchas veces no puede hacerlo todo el señor. Tiene que... Sí, pero si es que de eso es de lo que te estoy hablando. Sí, De que el señor puede mandar esas tareas que no quiere hacer o que quiere que las haga alguien más rápido, que ya no necesita tener un becario o un junior que decirle, oye, tú haz esto, sino que ya se lo puede decir directamente a la IA, oye, haz esto. sí. Y la IA lo va a sacar quizá más rápido y muchas veces puede ser que mejor. O sea, si es que lo que estoy diciendo yo sé que suena fatal, o sea, porque yo soy el primero que quiere Sí, no, lo mejor también para el sector. es un poco lo que yo mencionaba antes también. O sea, dije lo de la democratización, ¿cierto? Ponte en el caso de... Puse el ejemplo de un chico que hace marketing, por ejemplo. Sí. Pues sigamos con ese ejemplo, por decir una cosa, pero aplica a cualquiera. Yo como marketing, imagínate, tengo una idea, empiezo a aplicarla, tiene sentido,
le pregunto a la IA, empezamos a tener una cosa ya que empieza un MVP, que empieza a ir tirando. Y entonces es en ese momento cuando me doy cuenta que sí que necesito a alguien. Pero no tengo dinero tampoco para contratar a nadie. Pues voy a tirar quizás de un junior. Y al final de esa forma es como poco a poco se va generando también nuevo trabajo sobre los juniors. También aquí ha estado mucho el tema de los tipos de la Unión Europea. ¿Perdón? El tema de los tipos. ¿Qué tipo? Tipos, el euro, el valor del euro. Que Los tipos de interés. sí, los Los bonos y tal. Que al estar alto, el Crédito al banco. pedir crédito, justo, pedir crédito era más costoso. O sea, vale, pero estás hablando de cuando en la época del COVID Sí. bajaron a cero los tipos de interés y entonces las empresas pedían crédito al banco y, Claro. y se movió muchísimo dinero Sí, hacia el sector tecnológico. Sí. Que por eso luego ese dinero empezó a irse del sector tecnológico a otros sectores y por eso fue que cayó mucho la oferta de empleo. Porque veníamos de una burbuja absoluta, o sea, veníamos de que a cualquiera prácticamente que se hiciera un busca o gente que venía de matemáticas, de otros campos, tenían trabajo asegurado porque las empresas tenían mucho dinero y querían contratar gente como fuese. Y luego ya después, pues se reguló más el mercado. A día de hoy sigue creciendo, la oferta sigue creciendo, pero ya a un ritmo más normal, el sector está más normalizado con respecto a cualquier otro sector. Exactamente, eso es lo que yo quería decir. Hubo ese momento de boom donde daba una pata y te salían 10 programadores de bootcamp de 3 meses. Luego estuvimos hasta hace poco, que de hecho creo que seguimos estando de cierta manera, donde había y sigue habiendo bastante poco trabajo. Incluso incluso para seniors. Yo estuve buscando hace un par de meses un poco viendo el mercado que había y vi que había nada. Sí, no tengo yo esa concepción. O sea, yo tengo la concepción de que para gente middle o senior sí que hay bastante trabajo y lo difícil es para los juniors sin experiencia sobre todo. O con poca experiencia. No hay para nadie. Y ahora empieza otra vez a haber un poquito más. Puede ser. Entonces, ya yendo un poco más a un aspecto más global, ya por ir, no sé, comentando un poco así opiniones sobre el tema de la IA, que creo que es bastante interesante. ¿Puedes contarme cómo es tu previsión del futuro con respecto a la IA? O sea, obviamente no te pido que aciertes porque aquí cada uno dice lo que le da la gana. Pero ¿cómo imaginas que será el mundo dime dentro de 1, dentro de 3, dentro de 5 e incluso dentro de 10 o 20 años? ¿Cómo crees que será el mundo según Jesús? Tanto en el sector del software como ya incluso yendo a la vida. ¿Cómo crees que será la sociedad? ¿Cómo crees que nos relacionaremos unos con otros? Y cómo nos relacionaremos con la IA. ¿Qué hará la IA por la humanidad? ¿Cómo va a cambiar? Tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. De aquí a 1, 2, incluso hasta 5 años quizás, si me apuras un poco, no creo que haya muchos cambios significativos. Discrepo bastante. Ok. Bueno, cada uno su opinión. En el sentido de, bueno, quizás 5 sí, pero rollo, en 1, 2, 3 años, yo creo que las cosas más o menos van a salir igual. Yo creo que en uno, no te dejo porque quiero hablar yo. Sí, perdón. El sentido, va a haber cambios sí, pero lo que es en el tema de la programación, va a haber mejoras sustanciales, mejores modelos, más inteligentes, pero un poco el flujo de trabajo creo que va a ser todavía bastante similar a como lo estamos haciendo hoy en día. Que digo también, el flujo similar, por lo menos en mi caso ya es prácticamente by coding, digamos. Yo quiero hacer algo, sé cómo hacerlo, tengo una idea, pero ya muchas veces parto directamente le digo a la IA que lo haga y yo lo realizo encima. Vale. Y perdón, o sea, ¿usas agentes, usas MCPs y todo esto? No, uso ¿O usas Sonnet o el otro, o Opus, principalmente. Sí, con Claude. Con Claude. Pero, o sea, pero a la hora de trabajar te limitas a Sí, chat. sí.
Claro, pero porque tampoco tengo necesidad de hacer ningún MCP ni nada. O sea, no trabajo con el frontend, por ejemplo. Y luego, casi todo lo que yo hago es crearme un endpoint nuevo, o hazme que este endpoint retorne esta cosa distinta, o hazme que, ¿sabes? Sí. Features muy relacionadas con lo que es la parte del backend. Y si hago del frontend, tipo, Pero bueno, pero el Cloud o sea, el código te lo toca él directamente, no tienes que sí. tú copiar, pegar en la ventana del chat, te copio este código, te lo pego, me da el resultado, lo copio y lo pego. No, no, él ya lo sabe. Vale, pues entonces sí trabajas con agente. Ah, puede ser. O sea, al final es un agente el que está haciendo eso. Ah, sí, sí, Vale, vale. correcto. Sí, sí. No sabía que la terminología era esa, pero sí. Hmm. Sí, yo uso Cursor como IDE, que es lo Sí. que la empresa me paga. Ah, guay. Y tiene como varias secciones. Está modo agéntico, el modo plan, modo ask, modo preguntar y un modo que es como automático, que dependiendo de eso coge el que crea que le conviene. Y aparte me da opción de elegir distintos agentes, Opus, Sonnet, Bueno, modelos. modelos, cierto, perdón. Sí, hay uno que se llama Composer, que forma parte de Claude, Hmm. de Cursor, perdón. Hmm. Está también los de Gemini, etcétera. Sí. Y nada, yo pongo ahí la acción que yo quiero. Normalmente suelo tenerlo en agéntico, pero dependiendo, igual le hago preguntas Sí, o pues, plan, final, como mejor me venga. Y para el agente que uso, perdón, el modelo suele ser o Sonnet o Opus. Opus, normalmente. Opus está increíble. Sí, Opus está muy bien. muy Muy listo. bien, muy bueno. Sí, Sí. sí. Luego los que gasta el triple. Bueno, yo no pago yo. Entonces esa es la forma en la que yo trabajo. Entonces, si me preguntas si va a cambiar mucho mi flujo de aquí a 1, 2, 3 años, yo creo, igual me equivoco, pero yo creo que en principio va a ser bastante similar a como lo estoy haciendo ahora. Ahora me pregunta, de 5 años ya estoy un poco más dubitativo. Me pregunta, ¿entonces qué va a ser? Pues no lo sé. Han Vale. sacado hace poco lo de que, por ejemplo, le preguntas a... No es comparación como tal, pero sí relacionado a la IA de... Cómprame en el Mercadona, quiero hacerme unos macarrones, cómpramelo. Y el Sí. propio agente va a Sí, la web de sí. Mercadona o del comercio de turno y te compra la pasta que considere, el tomate, la carne, tal, y te hace toda la cesta automáticamente. Que eso requiere mucho más conocimiento y mucha Sí. complejidad. Ahí hacia dónde estamos yendo como sociedad. Yo imagino que también irá por allí el tema de la programación usando bytecoding. Que yo le diga, quiero tener, como está haciendo, por ejemplo, Lovable o V0, etcétera. De quiero tener esta página web que tenga esto, esto y esto. Pum, lo tienes, ya está. Ahora quiero que le metas esta cosa nueva encima. Pum, lo tienes. Sí. Que de hecho lo tengo hoy en día. Pero claro, Pero a un nivel ya más interesante. sí, y sobre todo, o sea, aquí la clave, que antes también lo dejábamos entrever, es el hecho de que necesitas tener las bases, necesitas tener los fundamentos porque, o sea, para saber transformar esas necesidades que tú tienes como empresa, que te ha pedido el cliente o tu producto o lo que sea. O sea, que la clave está no en saber picar código, sino en saber entender todo el contexto, saber coger esa lógica necesaria, esos requisitos, esos requerimientos y saber transmitirlo exactamente de forma muy precisa a la capa de dominio, al código, en este caso usando la IA. Claro, si tú no sabes, si tú no tienes esa estructura mental, enseguida va a tener agujeros en los que se te va a colar el pie. En cuanto, o sea, haya un error o lo que sea, o no vas a saber exactamente cómo decir, o sea, vas a ser muy abstracto. Y precisamente la clave está en ser preciso. O sea, cuando tú estás picando código, lo que estás haciendo es dar instrucciones precisas. Y con la IA, la diferenciación entre unos programadores y otros va a ser precisamente ese, el de cuánto de preciso puedes ser. En este caso, no indicándole a la máquina instrucción a instrucción qué es lo que tiene que hacer, pero al hablar con la IA, cuanto más preciso seas capaz de ser en cuanto a lo relevante, en cuanto a lo necesario para resolver los problemas, mejor valorado estarás y mejores resultados obtendrás. Correcto. Por eso yo me gustaría incitar, sobre todo a los juniors, que A que no fumen, incitar a no fumen. fumar. Es importante que no fumen.
Pero el tema de seguir aprendiendo, sobre todo lo que es la base, el tema de aprender primero, por supuesto, el lenguaje de programación de turno que tengas, o al menos, o sea, empezar por el lenguaje de programación, luego aprender lo que es el paradigma. Si puedes, si quieres, aprender paradigmas distintos, ya sea tenemos paradigma funcional, por ejemplo. Orientado a objetos. Sí, el orientado a objeto y por eso es el que van a aprender. Eh, Luego, cuando todo eso lo tengan ya profesionalizado o aprendido, digamos, que den el salto a lo que es la arquitectura. La arquitectura es súper importante. Al final tú puedes decirle a la IA que te haga X nuevo endpoint, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si necesitas o no hacer un service bus, si necesitas, por ejemplo, meterle TTOs que pase el contenido al servicio. Si el servicio usa inyección de dependencias o no. Luego, si hay que hacer repositorios, si hay que hacer X patrón de diseño. O sea, todo eso yo creo que es súper importante. También, por supuesto, y mandatorio, súper obligatorio, el tema del testing. Sí, ya con todo eso ya sí que puedes darle un poco a la IA y que te haga todo. Pero antes de eso necesitas saber qué haces, por qué lo haces y cómo hacerlo. Sí, coincido bastante. Bueno, Jesús, pues vamos a ir cerrando por aquí este capitulillo nuevo del podcast Git Push Live. Por supuesto, agradeciéndote que hayas participado. Ha sido un placer, la verdad. Ha sido una charla muy amena, muy constructiva. Yo he estado bastante a gusto, espero que tú también. También sí. Y nada, desearte lo mejor, desearte que sigas estando feliz en Berlín, que sigas creciendo como programador y que a ver si nos volvemos a ver de aquí a un tiempo y nos sigues contando cómo te ha tratado la vida y nos quieres deleitar con alguna nueva anécdota que tengas por ahí en el bolsillo. Ya, sí. Anécdotas siempre hay y encantado de volver otra vez en el futuro y volver a contar un poquito más de mí. Muy bien. Vale. Pues ya está. Muchas gracias. Y Gracias. nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta luego.